Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU otra vez. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fenomenal, llenito de energía positiva y listos para una buena dosis de salseo. Porque su amigos muos, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos dramas turcos que nos encantan, pero esta vez no en la pantalla, sino en la vida real. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos enamoró superíndice 3 en Erkenci Quay Pu Jaro Madrugador, que hizo que suspirur ramos por el amor, la pasiu superíndice 3N y los paisajes turcos. Pero QU Copyright pasu superíndice 3 despu Copyright S. Por QU Copyright, esa química increíble no se tradujo en una relación superíndice 3N duradera fuera de la pantalla. Y lo muy importante, ¿es cierto que Can Yaman explotu superíndice 3 a Demet Özdemir? Bueno, vamos a intentar desentrar más menos este misterio juntos. Asu que prepul rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y no se muevan, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte a mi canal. AQU encontrar ese todo sobre el mundo del espectáculo turco, chismes jugosos, análisis profundos y muchas risas. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3N, y no es para menos. Desde el primer capítulo de Erkenci Quay, la química entre ellos no era simplemente palpable, era casi tangible, como si pudiu copyright ramos alcanzarla y tocarla a trabu copyright S de la pantalla. Las miradas que se dedicaban, esas sonrisas CU superíndice 3 implices que parecuan guardar secretos, la manera instintiva en que se complementaban el uno al otro, tanto en escenas CU superíndice 3 micas como en momentos de profunda emoción superíndice 3N, todo gritaba que había algo especial, algo muy ese ayu de la simple actuación superíndice 3N. Los fans, por supuesto, no tardaron en enloquecer. No solo deseaban fervientemente que Sanemikan, sus personajes, traspasaran la barrera de la ficción superíndice 3N y se convirtieran en realidad, sino que también Copyright N comenzaban a creer, con una fe casi religiosa, que esos sentimientos ya existían en el mundo real. Y la verdad es que durante un tiempo, todo pareció superíndice 3 indicar que tenuan razón superíndice 3N. Las redes sociales, ese gran termo superíndice 3 metro de las emociones colectivas, se inundaron de fotos de ellos juntos fuera del set. No eran simples imágenes promocionales, eran instantáneas robadas, capturadas por fans afortunados o filtradas por fuentes anu superíndice 3 nimas, que mostraban a Can y Demet compartiendo momentos aparentemente cotidianos, pero cargados de significado, cenas románticas a la luz de las velas, paseos divertidos por las calles de Estambul, bromas y risas compartidas en la intimidad de una cafetería. Los rumores de un romance se hicieron cada vez más insistentes, alimentados por la falta de una negación superíndice 3N rotunda por parte de ninguno de los dos. En lugar de desmentir los chismes, Can y Demet parecuan jugar con la ambigüedad, alimentando la ilusión superíndice 3N de sus fans, a veces con declaraciones ambiguas, otras con silencios elocuentes y, en ocasiones, incluso con gestos que parecuan confirmar lo que todos queruan creer. Y honestamente, ¿QU Copyright N puede culparlos? Saben perfectamente que su posible relación superíndice 3N generará una enorme cantidad de atención superíndice 3N mediática y que, en consecuencia, esto beneficiará enormemente a la serie, impulsando a UNMU. Su popularidad y atrayendo a una audiencia aún mayor. Era una estrategia de marketing brillante aunque posiblemente inconsciente. Pero entonces, como suele ocurrir en estos cuentos de hadas modernos, algo cambió superíndice 3. De repente, casi de la noche a la más menos ana, las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales. Esas imágenes que antes circulaban libremente comenzaron a escasear, reemplazadas por publicaciones individuales, enfocadas en sus proyectos profesionales o en su vida personal, pero siempre manteniendo una distancia prudente el uno del otro. Las entrevistas, que antes eran una oportunidad para hablar de su relación superíndice 3N de amistad y con más menos erismo, se volvieron muy evasivas, plagadas de respuestas copyright ricas y esquivando cualquier pregunta que pudiera insinuar algo muy
Los rumores de problemas, que antes eran susurros apenas audibles, comenzaron a circular con mayor fuerza, propagándose como un incendio forestal en la comunidad de fans. Y cuando Erkenci Kwai llegó Superíndice 3 a su fin, dejando un vacuo en los corazones de millones de espectadores, la relación Superíndice 3N entre Kan y Demet pareció Superíndice 3 desvanecerse con ella, como si el final de la serie hubiera marcado también Copyright N el final de su historia. Cada uno siguió Superíndice 3 su camino, embarcándose en nuevos proyectos profesionales y, aparentemente, dejando a True S ese capítulo de sus vidas, sin mirar a True S y sin ofrecer explicaciones. Ahora AQ es donde la historia se pone realmente interesante, donde entramos en el terreno de las conjeturas, las teorías conspirativas y los chismes jugosos. La pregunta que todos nos hacemos, la que realmente nos quita el sueño más menos o, es, Copyright pa su Superíndice 3 realmente entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Por Copyright terminaron su relación Superíndice 3N, o al menos la apariencia de ella, de una forma tan abrupta y silenciosa. Y lo muy importante es cierto como afirman algunos sectores de la prensa y de la comunidad de fans, que Kan Yaman explotó Superíndice 3, a Demet Özdemir, utilizó Dola para impulsar su carrera y luego desechó Dola sin remordimientos. Para responder a estas preguntas, o al menos para intentar comprender la situación Superíndice 3N, tenemos que analizar la historia desde diferentes perspectivas, considerando todos los factores que pudieron haber influido en su relación Superíndice 3N. Primero, y esto es fundamental, hay que tener en cuenta la inmensa presión Superíndice 3N mediática a la que fueron sometidos Kan y Demet. De la noche a la más menos ana, gracias al arrollador con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai, se convirtieron en superestrellas de alcance global. Su serie no solo fue un fenómeno Superíndice 3 meno en Turquía, sino que también Copyright N arrasó Superíndice 3 en muchos otros países de Europa, amu Copyright Rica Latina y Oriente Medio, creando una legión Superíndice 3N de fans apasionados y leales. De repente se encontraron con que tenían a millones de personas pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras, interpretando cada uno de sus gestos y especulando sobre cada aspecto de su vida personal. Era imposible para ellos tener una vida privada normal. Los paparazzi los seguían a todas partes, acampando fuera de sus casas, persiguió Copyright-dolos en la calle y tratando de capturar cualquier imagen que pudiera generar un titular. Los fans en su entusiasmo a menudo cruzaban la línea, acosándolos en lugares públicos, invadiendo su privacidad y exigiendo constantemente pruebas de su amor. Y los medios de comunicación Superíndice 3N, sedientos de noticias y de clics, inventaban historias sensacionalistas, distorsionando la realidad y alimentando la especulación Superíndice 3N. Esa presión Superíndice 3N constante, esa falta de privacidad y esa exposición Superíndice 3N mediática implacable pueden ser extremadamente difíciles de manejar, incluso para personas acostumbradas a la fama, y especialmente para una pareja que estuvo empezando a construir una relación Superíndice 3N. Segundo, y esto es igualmente importante, hay que considerar sus personalidades individuales. Kan Yaman siempre ha sido conocido por ser un hombre apasionado, impulsivo y extremadamente directo. No tiene pelos en la lengua y no le importa demasiado lo que piensen los de Moon S. Es un espíritu libre, que vive la vida a su manera y que no se deja influenciar por las convenciones sociales. Demet Özdemir, por otro lado, es una persona Moon S reservada, Moon S diplomática y mucho Moon S cuidadosa con su imagen pública. Es una profesional consumada, que se toma su trabajo muy en serio y que siempre trata de proyectar una imagen positiva y accesible. Estas diferencias de personalidad, que al principio pudieron haber resultado atractivas y complementarias, con el tiempo pudieron haber generado tensiones y conflictos en la relación Superíndice 3N. Kizu Kan se sentía frustrado por la cautela y la reserva de Demet, mientras que Demet se sentía abrumada por la intensidad y la impulsividad de Kan. Tercero, y AQ es donde entramos en el terreno Moon S escabroso y controvertido, en los rumores sobre el comportamiento de Kan Yaman. Se dice, aunque sin pruebas concluyentes, que es un hombre muy egoku copyright-trico, que le gusta ser el centro de atención Superíndice 3N y que no siempre trata bien a sus compañeros más menos eros de trabajo. Algunos incluso lo acusan de ser machista y de tener actitudes poco profesionales, tanto dentro como fuera del set. Estas acusaciones, aunque no han sido probadas en un tribunal,
han circulado persistentemente durante aún más menos os, alimentadas por testimonios anu superíndice 3 nimos y por ciertos incidentes públicos en los que Can Yaman ha mostrado un comportamiento poco diplomático. Todo esto ha contribuido a crear una imagen negativa de Can Yaman en algunos sectores de la prensa y de la comunidad de fans. En particular, después copyright S de la finalización superíndice 3N de Erkenci Kwai, surgieron reportes de que Can Yaman ha hecho comentarios inapropiados sobre Demet Özdemir en una entrevista, sugiriendo, de forma bastante explícita, que su química en pantalla era puramente sexual y que no había nada mu de eso. Estos comentarios fueron interpretados por muchos como una falta de respeto hacia Demet, y como una forma de minimizar su talento y su contribución superíndice 3N al ucondiéresis copyright sito de la serie. Estos rumores, junto con el hecho de que Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia poco después copyright S de la finalización superíndice 3N de Erkenci Kwai, para trabajar en nuevos proyectos y expandir su carrera internacional, alimentaron la teoría de que ha explotado a Demet Özdemir para impulsar su carrera y luego la ha descartado sin contemplaciones. Según esta teoría, Can Yaman habrá utilizado la relación superíndice 3N con Demet para generar titulares, aumentar su popularidad y consolidar su imagen como un galu, N irresistible, y una vez que consiguió superíndice 3 lo que quería, simplemente la abandonó superíndice 3, sin importarle los sentimientos de ella ni el dau más menos o que pudiera causarle. Sin embargo, para ser justos, también copyright N hay que tener en cuenta la versión superíndice 3N de Demet Özdemir. Ella, a diferencia de Can Yaman, nunca ha hablado abiertamente sobre su relación superíndice 3N con ucondiéresis copyright L. Es una mujer que sabe mantener la discreción superíndice 3N y que prefiere no airear sus asuntos personales en público. Sin embargo, en algunas entrevistas ha insinuado que hubo problemas de compatibilidad entre ellos y que, a pesar de la química que tenían en pantalla, simplemente no estaban destinados a estar juntos. También copyright N en algunas ocasiones ha salido en defensa de Can Yaman, rechazando algunas de las acusaciones graves que se han hecho en su contra, diciendo que es un hombre apasionado y que a veces puede decir cosas sin pensar, pero que en el fondo no es mala persona. Demet ha seguido adelante con su carrera, protagonizando varias series y películas de ucondiéresis copyright sito, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices populares y queridas de Turquía. Incluso se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, en una boda de cuento de hadas que fue seguida por miles de fans en todo el mundo, aunque lamentablemente su matrimonio duró superíndice 3 poco de una o más menos o. Pero lo importante es que Demet parece estar feliz y enfocada en su trabajo, demostrando que es una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Entonces, después copyright S de analizar todos estos factores, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Q copyright N tiene la razón superíndice 3N en esta historia? Can Yaman explotó superíndice 3 a Demet Özdemir, utilizándola para su propio beneficio y luego descartándola? ¿O simplemente fue una relación superíndice 3N que no funcionó superíndice 3, debido a la presión superíndice 3N medio tica, a las diferencias de personalidad, o a una simple falta de compatibilidad? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos, Can y Demet, conocen la verdad completa de lo que sucedió superíndice 3 entre ellos. Pero lo que podemos decir con seguridad es que la relación superíndice 3N, o la apariencia de relación superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno superíndice 3 menos medio, tico que generó superíndice 3 una enorme cantidad de pasión superíndice 3N, controversia y especulación superíndice 3N. Y que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, ambos son profesionales talentosos y exitosos, que han sabido construir una carrera su superíndice 3 lida y que siguen siendo admirados y queridos por millones de fans en todo el mundo. En mi opinión superíndice 3N personal, es poco probable que Can Yaman haya tenido una intención superíndice 3N maliciosa al principio de su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Creo que su sintió superíndice 3 algo por ella, que hubo una atracción superíndice 3N genuina y que disfrutaron de los momentos que compartieron juntos. Sin embargo, creo que sus personalidades y sus prioridades eran diferentes, y que esto con el tiempo, terminó superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3N. Quizá Can Yaman estaba muy enfocado en construir su carrera internacional, en explorar nuevas oportunidades y en consolidar su imagen como un símbolo sexual global, mientras que Demet quería algo muy estable y tradicional, una relación superíndice 3N muy tranquila y un compromiso a largo plazo.
Quizú es la presiu superíndice 3N mediu tica fue demasiado para ellos, impidió copyright doles desarrollar su relación superíndice 3N de una manera normal y saludable. O quizú simplemente no estaban destinados a estar juntos, y su encuentro fue solo un capítulo breve pero intenso en sus vidas. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, han superado los obstáculos y han encontrado la felicidad en sus propios caminos. Y aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el legado de Erkenci Kwai sigue vivo en el corazón superíndice 3N de muchos fans, que recuerdan con cariño más menos o a Sanemi Khan, y que sueu más menos han con un reencuentro que, aunque improbable, nunca es imposible. En resumen, en este vídeo hemos explorado la compleja y a menudo confusa relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde el auge de su química en pantalla hasta su eventual separación superíndice 3N. Hemos considerado los factores que pudieron haber influido en su relación superíndice 3N, incluyendo la presión superíndice 3N mediu tica, sus personalidades contrastantes y los rumores sobre el comportamiento de Can Yaman. Aunque la verdad completa de lo que sucedió superíndice 3 entre ellos puede que nunca se revele por completo, hemos intentado ofrecer una visión superíndice 3N equilibrada y matizada de esta historia, evitando caer en juicios simplistas y reconociendo la complejidad de las relaciones humanas. Y ahora, amigos míos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme turco. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son solo especulaciones y rumores. La verdad solo la conocen Can y Demet, y es posible que nunca la compartan con nosotros. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención superíndice 3N. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman explotó superíndice 3 a Demet Özdemir? ¿O creen que simplemente fue una relación superíndice 3N que no funcionó superíndice 3? ¿Qué copyright otros factores creen que pudieron haber influido en su separación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, trayu copyright doles los chismes mu de ese jugosos, los análisis mu ese profundos y las risas mu ese contagiosas del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la energía positiva y no se tomen la vida demasiado en serio.